Juan Jacobo Velasco, guayaquileño, economista, especialista en macroeconomía y finanzas, es además un apasionado de los deportes, condición en la cual está presentando en estos días un libro, La vida está en los rebotes. Y Juan Jacobo está hoy aquí en larepublica.es para comentarnos. ¿Este es un manual de deportes, Juan Jacobo? Buenos días. Sí, no es manual, es más bien una manifestación de una serie de reflexiones sobre los deportes. Y cuando hablamos de deportes hablamos de emociones. Usted sabe que cuando uno escribe, ¿no?, tiene un límite escritural. Las palabras tienen un sentido, pero generalmente cuando hablamos de emociones no podemos ir más allá. Los poetas ensayan eso y obviamente descubren una nueva literatura, una nueva manera de expresar esas emociones. Pero cuando hablamos de deportes hablamos de emociones puras. García Márquez decía que para el buen periodista y que quiera ver diferentes manifestaciones de la vida expresada en ámbitos precisos, él recomendaba hacer crónica roja o deportes. Claro. Y cuando vemos lo que ocurre en este ambiente de las Olimpiadas, claramente estamos sintonizados con esas emociones. Entonces, este es un libro de emociones, de la emoción del deporte. Exactamente, pero por un lado son emociones, porque yo soy un apasionado con los deportes, pero por otro lado también tiene que ver justamente con las reflexiones sobre el deporte, que significa tener esa distancia respecto de esas emociones, articular una idea frente a los deportes que está vinculada con la historia, la literatura, lo que nosotros sentimos, las grandes transformaciones que experimentamos. Por ejemplo, hay una parte que tiene que ver justamente con el fútbol, como es lógico, y esa parte la denominé la era de Messi, que es lo que justamente hemos enfrentado en este tiempo. ¿Por qué Messi es tan particularmente distinto que otros astros o grandes astros del fútbol a nivel mundial? Primero porque tiene un espacio de aficionados de aproximadamente 7.000 millones de aficionados en este momento. O sea, el mundo entero. El mundo entero, en el sentido de que tenemos un núcleo de aficionados potenciales enormes que no ha existido en otro periodo de historia. Segundo, tenemos todas las nuevas tecnologías que permiten estar en contacto con nuestros héroes 24 horas al día, 365 días del año. Pero además hay una componente adicional que mucha gente no lo ha percibido porque lo ve como un ámbito natural. Pero por ejemplo, hoy por hoy con las nuevas tecnologías podemos interactuar con nuestros ídolos de una manera totalmente distinta. Por ejemplo, la gente que juega PlayStation, Nintendo, sobre todo gente menores a 30 años, sabe de estrategia, sabe de los deportes, más que ningún otro aficionado. ¿Por qué? Porque ellos elaboran las estrategias de sus equipos, saben las condiciones de sus jugadores, etc. O sea, tiene una vinculación, un conocimiento diametralmente distinto que el resto de los aficionados. Ahora, ¿los deportes no son hoy, un poco recordando a Marx, el opio de los pueblos? La gente no está, se olvida de sus problemas, de sus realidades, de sus conflictos, de sus frustraciones, metiéndose en la pasión y en la emoción del deporte. En parte es eso, ¿no? Porque yo creo que más que opio de los pueblos, si uno lo ve en estricto senso respecto de lo que significa el deporte, nos da un marco de valores que realmente a los cuales yo ascribo y a los cuales la mayor parte de la gente también ascribe. Lo que pasa es que el deporte es simplemente un canal, como otros canales, que nos muestran la realidad de la naturaleza humana. Geopolíticamente, por ejemplo. Antes nosotros teníamos que, en el debate de quién es la potencia deportiva, teníamos a la Unión Soviética y Estados Unidos, y hoy a China y a Estados Unidos. Por ejemplo, las grandes competencias a nivel mundial siempre ha sido un mecanismo de los cuales los políticos se han aprovechado. O sea, el caso, por ejemplo, clarísimo con Hitler y las Olimpiadas del 36, para mostrar el nacionalsocialismo. La China, cuando organiza las Olimpiadas de Beijing, quiere demostrar que eventualmente son una gran potencia porque tienen grandes deportistas y también capacidad de organización. O sea, de alguna manera los deportes, especialmente los grandes deportes de equipo, son una especie de sucedáneo de la guerra. Bueno, efectivamente, pero yo creo que tienen la gracia de que, por otro lado, institucionaliza toda esta necesidad que tenemos las sociedades de enfrentamiento. De tal manera que si usted digámoslo así, analiza qué ha pasado en el último siglo, después de la gran conflagración que fue la Segunda Guerra Mundial, de alguna manera como que encuentra ese canal guerrero, etc. Siempre se ha criticado al deporte, y particularmente al fútbol, con ese componente de agresividad, ¿no? Pero ¿qué deporte no tiene ese componente? O sea, todos los deportes olímpicos
de la antigua Grecia, no eran otras que pruebas sobre quién era el mejor guerrero. Y la mayor parte de los deportes, esgrima, por ejemplo, o el aparentemente inocuo ajedrez, no es otra cosa que una configuración de un enfrentamiento militar. Bueno, Unamuno decía que el ajedrez es demasiado para hacer deporte y muy poco para hacer ciencia. Es decir, es difícil calificar al ajedrez de deporte. Pero en todo caso, ¿los deportistas entonces son guerreros, son gorreros contemporáneos? Sí, pero yo creo que son guerreros que, o mejor dicho, héroes. O sea que esta mirada de las guerras tenía generalmente como contraposición los íconos. Son héroes en este momento. Pero se lo puede ver a Messi, se lo puede ver como un héroe, se lo puede ver a Roger Federer como un héroe, o a LeBron James. Efectivamente. Lo que pasa es que, a diferencia de esos héroes que claramente estaban absolutamente abocados a la necesidad de alcanzar la gloria para sus pueblos, etc., estos son netamente héroes individuales, ¿no? Que no están preparados para convertirse en modelos. Que esa es un poco la gran contradicción contra lo que nos enfrentamos. Necesitamos esos héroes, de alguna manera nos vemos abocados a ellos como figuras, pero son personas comunes y corrientes que simplemente son excelentes en lo que hacen. Y como seres humanos tienen todos esos conflictos que todo el resto de la sociedad tiene. Por lo que veo así rápidamente, este libro que acabo de recibir, Juan Jacobo, son pequeños ensayos muy cortitos, sobre temas deportivos. Aquí veo uno dice pasión, drama, perplejidad y nostalgia. Aquí otro, competitividad o dominio. Aquí otro que dice en la lengua materna. Son pequeños ensayos sobre los deportes. Exactamente. Yo tengo una columna semanal en el diario Hoy sobre deportes y ahí hago reflexiones justamente sobre diferentes componentes. Hay dos ensayos largos al final del libro, pero la mayor parte son esa mirada que está muy vinculada con el nuevo periodismo norteamericano. Para que tengan una idea, existe en Estados Unidos toda una beta muy fuerte en que se trata de hacer una especie de permeo de todas las grandes corrientes sociales, históricas, económicas. Por ejemplo, hay una película que refleja eso que se llama Moneyball. No sé si sabe, que en español se llama El Juego de la Fortuna. ¿Y qué mostraba eso? Que hasta a comienzos de la década de 2000, la mayor parte de los equipos profesionales norteamericanos tenían scouts, que eran profesionales que tenían mucha experiencia en sus deportes y estaban muy vinculados con justamente ese conocimiento que era netamente intuitivo, ¿no? Desarrollaban esa intuición. Pero lo que marcan los números, las estadísticas, generalmente pueden decirte otra cosa. Pueden decirte que esa persona que no se ve muy bien o que resulta flaco puede ser un gran deportista en un aspecto específico del deporte. Esto está vinculado con la aproximación que tiene la economía. Un famoso economista que ganó el Premio Nobel de Economía, Kahneman, mostraba eso. Para tomar decisiones hay dos marcos. Uno que es el marco del número duro, de la estadística dura, y otro más bien el intuitivo. Generalmente nosotros nos vemos abocados a lo intuitivo y desechamos la parte de las estadísticas. Pero cuando comenzó a meterse, a incorporarse el tema de las estadísticas para tomar decisiones, los equipos profesionales norteamericanos, y hoy por extensión la mayor parte de los deportes, están vinculados justamente con esa cifra dura. ¿A quién está dirigido este libro, así rápidamente? A todos. O sea, hay que ser un aficionado al deporte, un devoto del deporte para que le guste este libro. No necesariamente. Aquellas personas que miran la vida con filosofía, que creo que somos la mayoría, aunque no lo reconozcamos, va a encontrar en el libro justamente esa aproximación a mirar a través del deporte la vida con filosofía, a encontrar que la vida está llena de rebotes. Generalmente nosotros tenemos bajas y altas, como nos pasa en este momento en el país, con toda la situación que vivimos, como pasa en los hogares, y que el deporte es justamente un excelente mecanismo para ver eso. Muy bien, Juan Jacobo, felicitaciones por este libro, el mayor de los éxitos. Juan Jacobo Velasco, economista, como les decía, además columnista de la prensa independiente, es el autor de este libro. La vida está en los rebotes, una serie de reflexiones, de apuntes sobre los deportes.